Hermanos, gracias y paz a todos. Espero estén bien. Hoy un domingo más, aquí en este lugar dedicado para la adoración del Señor en el Día del Señor. En el Día del Señor. Gozosos de poder cantar juntos, orar juntos. Leer su palabra juntos y también ahora ser confrontados por la palabra de Dios y consolados también por ella, ¿no? Nos reunimos precisamente para eso, para que la palabra de Dios pueda darnos esperanza a pesar de nuestras debilidades. Así que somos animados por ella un domingo más. Gracias a Dios por eso. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Del 6 al 13. Primera de Juan. Me acompañan ahí en sus Biblias. Ya estamos terminando este capítulo. Nos faltan 3 domingos más, si Dios lo permite, para poder terminar esta serie de Andando en la Verdad. Me siguen versículo 6 al versículo 13. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. El título de la predicación de hoy, de la enseñanza, es el testimonio trinitario. El testimonio trinitario. Y más adelante le voy a aclarar por qué le puse así. El testimonio trinitario. La semana pasada se enseñó, o Juan nos habló acerca del mundo y del Hijo de Dios, de Jesús el Hijo de Dios. Específicamente se nos enseñó que el que cree en el Hijo de Dios, Jesús, vence al mundo. Pero estos dos asuntos, el mundo y Jesús el Hijo de Dios, son dos temas que el apóstol Juan ha venido ya mencionando, enseñando desde el principio de esta carta: el mundo y Jesús el Hijo de Dios. Con respecto al mundo, ustedes recordarán que nos advierte a no amar al mundo, pues el mundo intenta persuadirnos con sus encantos que van en dirección contraria a la voluntad de Dios. También con respecto al mundo, nos enseña, eso está en el capítulo 2, versículo 17, también en el capítulo 3, versículo 13, nos recuerda el apóstol Juan que el mundo nos odia. También
que es del mundo, de donde salen los falsos maestros para tratar de engañarnos. Capítulo 4, versículo 1. También con respecto a la importancia de creer en Jesús como el Hijo de Dios, refutando a los falsos maestros, nos habla de que la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. También nos enseña que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo, ustedes recordarán. Y el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. No solamente los cristianos tienen la idea de que este mundo es malo. Otros grupos también alrededor del mundo, otros grupos religiosos creen que este mundo es malo y se apartan de la sociedad en las montañas o algunos lugares rurales para que el mundo no los influencie con sus poderes diabólicos o demoníacos, este mundo materialista. Pero la diferencia entre nosotros, los cristianos, y ellos es que nosotros creemos que es el Hijo de Dios, que es Jesús, que es a través de Él que el mundo no nos vence a nosotros, sino que nosotros vencemos al mundo. Contrario, como dije hace un momento, a estos gnósticos, como hemos estado viendo, docetas o cualquier otro grupo religioso que exista hoy en este mundo, que creen que ellos creían que se elevaban por sobre el mundo material y alcanzaban lo espiritual, pero sin Jesús, o también a través de reglas, de muchas reglas. No. Así que es totalmente consciente que el apóstol Juan haya dicho que los que creen en Jesús aquí es totalmente consecuente, que el apóstol Juan haya dicho que los que creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, vencen al mundo. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús y no otro? ¿Por qué Jesús y no otra persona? ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que es Jesús? Hay un testimonio. Ha quedado atestiguado, y eso es lo que vamos a recordar el día de hoy en esta porción. Que este testimonio es verdadero, que este testimonio es mayor, este testimonio es vida eterna, el testimonio trinitario. Ahora, debo aclarar, como dije, antes de empezar a explicar esta porción y aplicar también estos versículos, debo aclarar por qué le puse el testimonio trinitario. Y cuando digo que debo aclarar, me refiero a las palabras del versículo 7. Y creo que si tienen la Reina Valera, también algunas palabras del versículo 8. Estas palabras, una vez más, donde leemos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esas palabras no aparecen en los manuscritos más antiguos. No aparecen. No están allí. Alguien o algunas personas la añadieron para tratar de explicar lo que el apóstol Juan quería decir. Para tratar de explicar de que el apóstol Juan estaba tratando de argumentar a favor de la doctrina de la Trinidad. Pero, una vez más, esas palabras no aparecen en los manuscritos más antiguos. Como dicen algunos, estas palabras no aparecen en los manuscritos antiguos. Estas palabras empezaron a aparecer en los manuscritos latinos en el siglo V. Primera de Juan se escribió en el siglo I.
Estas palabras aparecieron en el siglo V. Hoy en día hay más de 5.000 manuscritos griegos y estas palabras aparecen solo en 8 manuscritos griegos tardíos y 4 de ellos, de estos 8 manuscritos, tienen estas palabras como una nota al margen. Así que no vamos a estudiar esas palabras hoy, no vamos a explicar estas palabras hoy. En el contexto, el apóstol Juan no está argumentando a favor de la doctrina de la Trinidad. Podemos hablar de la doctrina de la Trinidad específicamente en otras partes de la Biblia donde sí se enseña, pero aquí no. Entonces, las palabras del versículo 7, o según el contexto, versículos 6, 7 y 8, dirían algo así. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Así quedaría. Ahora, ¿por qué le puse el testimonio trinitario? ¿Por qué? Porque aunque el apóstol Juan no está aquí enseñando específicamente a favor de la doctrina de la Trinidad, sí podemos ver a las 3 personas dando este testimonio: el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Ya leímos y vemos a las 3 personas aquí involucradas en este testimonio. Bueno, en el orden que lo da el apóstol Juan, sería el Espíritu de la verdad, Dios el Padre con el testimonio mayor, y el Hijo que tiene el testimonio de la vida eterna. Entonces vemos a las 3 personas allí involucradas en un solo testimonio, que es como le titulé esta predicación, el testimonio trinitario. Así que vamos a ver eso, vamos a verlo así. Si quieren en sus casas pueden seguir investigando sobre estos textos, estas palabras que están en el versículo 7. Primero, este testimonio trinitario acerca de Jesús, porque esa es la pregunta: ¿por qué Jesús? ¿Por qué? Porque hay un testimonio con respecto a Jesús. Este testimonio entonces es verdadero. Versículos 6 al 8. Otra vez, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Ahora, otra controversia. Tiene que ver con el agua y con la sangre. ¿Qué significa agua y sangre? ¿Qué significa? Hay más de una interpretación con respecto a qué significa agua y sangre. Alguien puede preguntar, pero más de una interpretación. Es que no saben lo que es agua y lo que es sangre. Agua es agua y sangre es sangre. ¿Dónde está la confusión? Bueno, la confusión está en que el apóstol Juan también llama al agua y la sangre testimonios, que son testimonios, que dan testimonios. ¿Son testimonios de qué? ¿De qué? El agua y la sangre son testimonios de qué. Bueno, el apóstol Juan ha venido diciendo, como ya hemos leído, él ha venido hablando acerca de la importancia de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Así que el agua y la sangre dan testimonio acerca de esa verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. El agua de Jesús y la sangre de Jesús dan testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo dan testimonio? ¿Cómo? Bueno, la interpretación que yo creo se ajusta más es el agua en su bautismo y la sangre en su muerte. Así. Aquel que vino no solo con agua, mediante agua y sangre. Hay una versión de la Biblia que dice: la venida de Jesús quedó señalada con agua y sangre. La frase que vino, esa frase que vino, se refiere a la obra que Jesús cumplió, a toda la obra que Jesús cumplió.
Como sabemos, el apóstol ha venido refutando estos falsos maestros, como hemos llamado el gnosticismo. Y se acordarán del Cerinto. ¿Se acuerdan del Cerinto? El falso maestro que enseñaba que Jesús y el Cristo eran dos personas diferentes. Y que en el bautismo de Jesús fue que el Cristo se descendió en Jesús. Pero que a la hora de la muerte de Jesús, el Cristo salió de Jesús. Eso es lo que ha venido refutando el apóstol Juan, como recordamos. Entonces, es esta herejía la que el apóstol Juan quiere refutar aquí, diciendo que el ministerio de Jesús, que el ministerio de Jesús fue desde su bautismo hasta su muerte. El agua, el bautismo y la sangre en su muerte. En otras palabras, Jesús, el Hijo de Dios, cumplió su obra completa desde su bautismo hasta su muerte. El apóstol Juan nos está enseñando, recordando que Jesús y el Cristo son la misma persona, no dos personas diferentes. La misma persona. Es que para muchos, como ya he dicho, la idea de que Dios, o como ya el apóstol Juan ha venido enseñando, la idea de que Dios se haya encarnado es algo totalmente inconcebible. Es algo que no tiene sentido alguno. ¿Para qué? Dirán algunos. ¿Para qué? Estos falsos maestros, estos gnósticos, docetas, que enseñaban que el Cristo no murió en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues la misma persona que se inclinó en las aguas del Jordán es la misma persona que se entregó en la cruz del Calvario, que entregó su sangre y derramó su sangre por nosotros en la cruz. Él es el Cristo indivisible. Por eso que el apóstol Juan dice Jesucristo, indivisible, la misma persona, no dos personas. Es en Él en quien vencemos al mundo. Jesús en el agua confirmó que Él debía ir a derramar su sangre. Cuando nosotros vimos su sangre derramada, fuimos al agua para confirmarnos en Él. La importancia de este ministerio de Jesús, completo desde su bautismo hasta su muerte. Un comentarista con respecto a esto dice así: Moisés inició el pueblo en el pacto de Dios al traerlo bajo la nube y a través del agua. Aarón confirmó ese pacto derramando la sangre, rociando parte de ella sobre ellos y el resto delante del Señor en el lugar santísimo. Moisés por agua, Aarón por sangre, y ambos vinieron como tipos, pero Jesús vino tanto por agua como por sangre, no como una sombra, sino como una persona y como real Salvador del mundo. El bautismo de Jesús fue la inauguración de su ministerio, y cuando murió en la cruz dijo: consumado es. Jesucristo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, el que da testimonio. Eso significa que afirma que un hecho es cierto. Alguien que puede dar testimonio es porque esa persona ha presenciado un hecho, y como ha presenciado un hecho, su testimonio se considera cierto. El testimonio, ustedes saben, es creíble dependiendo de la persona, dependiendo de la reputación de la persona. Alguien puede asegurar algo, pero si el que lo dice tiene una reputación poco confiable, se dudará de lo que dice. La gente dudará de lo que dice. El Espíritu Santo ha estado en todo el ministerio de Jesús, aprobando su venida con diferentes manifestaciones. El agua al principio, la sangre al final, pero el Espíritu Santo
en todo su ministerio terrenal, de principio a fin. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, inclusive en Romanos 8:11, hablando del Espíritu Santo, que resucitó. No solamente, miren, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos. El Espíritu Santo resucitó. O sea, no solamente estuvo en su bautismo como forma de paloma, sino que hasta el final del ministerio de Jesús. Y fíjense que dice, no solo hasta el final del ministerio de Jesús aquí en la tierra, note que dice, da testimonio, no dio testimonio una vez en algún tiempo, sino que sigue dando testimonio. El Espíritu Santo sigue dando testimonio en nosotros, su iglesia. Juan 16, 13, 14. Él mismo Jesús hablando, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Hoy, ahora, mientras la iglesia esté en este mundo. Cuando alguien va a dar un testimonio en una corte, ¿cuál es la primera pregunta que se le hace antes que dé testimonio? Pone su mano en la Biblia. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, dice el apóstol Juan. Es el Espíritu de la verdad que nos continúa guiando a toda verdad. Solo hay dos espíritus. El espíritu de mentira, del error, y el espíritu de la verdad. El espíritu de la mentira no puede decir la verdad. No puede decir la verdad. El espíritu de la verdad no puede mentir. No puede mentir. Cuando el apóstol Juan dice, el espíritu es la verdad, hace referencia a las palabras de Jesús, el espíritu de verdad, que acabamos de leer en Juan 16. El espíritu de la verdad misma, es lo que quiere decir. El Espíritu Santo. Si la verdad misma, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha dado evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, ¿es Jesús el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios. No hay espacio para la duda. Y los tres concuerdan, dice el apóstol Juan. O sea, el agua, la sangre y el Espíritu. El testimonio de 2 o 3 testigos, ustedes saben, siempre afirma su validez. Siempre, siempre. Es importante para nosotros que lo que una persona esté aseverando sea corroborado por 2 o más personas. Es más creíble. Ustedes saben que cuando alguien comete un crimen, por ejemplo, o cuando alguien es asesinado, la policía interroga a los conocidos con preguntas como: ¿dónde estuviste? ¿A qué hora estuviste? Pero también, ¿hay alguien que pueda corroborar que tú estuviste en ese lugar a esa hora? Si la persona dice no, no quiere decir que él fue el que mató. Pero si dice sí, hubieron otras personas, entonces los policías o los que están investigando, entonces pueden confiar en que la persona no fue la que mató, porque estuvo en otro lugar con otras personas que corroboran que fue así. El espíritu, el agua y la sangre concuerdan entonces en la misma verdad acerca de Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios.
el Espíritu de la verdad estuvo con Jesús a lo largo de su ministerio, entonces todos los eventos tienen que concordar, concuerdan. Así que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Pero simplemente porque alguien digno de confianza lo dijo, no simplemente por eso, sino porque es el testimonio del Espíritu de la verdad. Así que podemos decir, Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio verdadero de la verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio verdadero de la verdad. El testimonio trinitario es el testimonio de la verdad. Segundo, acerca de Jesús. Segundo, el testimonio trinitario es el testimonio mayor acerca de Jesús. No hay otro testimonio mayor. Versículos 9 y 10 nos recuerda esa verdad. El versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Es algo común que algunos nos den su palabra y aseguren que sucedió algo, y nosotros confiemos en la palabra que nos dan, ya sea entre familiares, amigos, conocidos, o inclusive en un tribunal. A pesar de que somos pecadores, imperfectos, propensos a mentir y a traicionar, nosotros los seres humanos le mentimos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros amigos, a nuestros cónyuges. Pero ¿impide eso que aceptemos lo que nos dicen cuando nos dan su palabra? No impide. ¿Cuánto más entonces el testimonio de Dios acerca de lo que ha dicho sobre su Hijo Jesús? Mayor es el testimonio de Dios. Cuando dos personas están solas discutiendo y una de ellas lastima a la otra, la persona lastimada dice: ahora te voy a acusar. Y la persona que lastimó dice: bueno, es tu palabra contra la mía. ¿Quién entonces, si se lleva a juicio, gana? ¿Quién gana entonces? La palabra de aquel que tenga más confianza, ¿no es así? La palabra de aquel que tenga más peso, o sea, la palabra que valga más, la persona que sea más digna de confianza o la persona más poderosa. Ese es el que gana. Piense en esto. Si dos personas entran en un cuarto y hay $1 en el piso, ¿no? Dos personas, un vagabundo y el presidente de la República. El presidente de una nación. Los dos solos allí con $1 en el piso. Minutos después entra una tercera persona y ve en el piso y se da cuenta que ya no está el dólar. Alguien, o fue el vagabundo o fue el presidente de la República que tomó el dólar. El vagabundo dice: yo no fui. El presidente dice: yo tampoco fui. ¿A quién le va a creer la persona? Muy probablemente, ¿a quién? No al vagabundo. Se van a dar muchas razones del por qué el vagabundo tuvo que tomar ese dólar. Y muchas razones de por qué el presidente no tenía que tomar ese dólar. ¿No? La palabra del presidente pesa más. ¿No? Pesa más. Pero hay un testimonio que pesa más, que es el testimonio de Dios. Es mayor el testimonio de Dios. Es más grande. Y una razón es porque nadie es mayor que Dios. Su testimonio es el más importante. Si Dios asevera algo con respecto a algo, entonces no hay aseveración más importante
en todo el universo a tomar en cuenta y confiar que es así como Él dice. Juan 5, versículos 31 y 36, Jesús hablando, dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Recuerde que Juan el Bautista, se refiere a Juan el Bautista, fue el que dijo: ahí está el Cordero de Dios. Jesús dice: bueno, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. 37, 38. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. ¿Cuándo y dónde Dios ha dado testimonio de Jesús, del Hijo? ¿Cuándo y dónde? El apóstol Juan, sin duda alguna, tiene las palabras de Jesús en mente. Estas palabras de Jesús en mente. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Allí es cuando Dios da testimonio del Hijo, de Jesús, que Jesús es su Hijo. Evidencias irrefutables son las obras de Jesús, de que el Padre envió, de que el Padre lo envió. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿se acuerdan? Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Parafraseando a Nicodemo, sería algo como: Jesús, la única manera de que tú hagas esas señales es que Dios esté contigo. No hay otra manera. Alguien o algunos pueden tener un testimonio con respecto a Jesús, pero el testimonio de Dios es mayor. El mundo entero puede tener un testimonio con respecto a Jesús, pero el testimonio de Dios es mayor. Sigue diciendo el versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha hecho respecto a su Hijo. Debemos recordar primeramente que el apóstol Juan está refutando otra vez, ¿no?, a los maestros, falsos maestros, que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy día, como ya se ha mencionado también, muchas personas siguen insistiendo en no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y como sabemos, la Biblia demanda a todos los seres humanos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer es mucho más, creer en el Hijo de Dios o creer en Jesús es mucho más que afirmar estar de acuerdo que Jesús existió o que también sea el Hijo de Dios. Es mucho más que eso. Jesús es el Hijo de Dios porque tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Creer en Jesús como el Hijo de Dios es tener fe en que su obra en la cruz me salvó y no nada de lo que yo pueda hacer. Ahora, ¿todos los seres humanos nacen creyendo que Jesús es el Hijo de Dios? No. ¿Qué se requiere para eso? ¿Qué se requiere para creer que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, se requiere que nazcas de nuevo, se requiere nuevo nacimiento, se requiere que creas y se requiere que te arrepientas. No puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios si no has nacido de nuevo. No se puede. Y si alguien no se ha arrepentido, ese alguien
no ha creído en el Hijo de Dios, en Jesús realmente. Y todo esto sucede en nosotros, dentro de nosotros. Por eso que el apóstol Juan dice, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué testimonio? El testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesús. Porque le hemos creído a Él. Este testimonio, esto es mucho más que decirlo. Si has creído, es porque esa declaración de Dios es una verdad arraigada en ti, dentro de ti. Y ahí está la diferencia. Si el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesús está en tu corazón, es porque realmente has creído. No basta que esté en nuestros labios, tiene que estar en nuestro corazón. Alguien puede hablar acerca de Jesús y decir que es el Hijo de Dios, puede cantarlo, pero al mismo tiempo esa verdad no estar en su corazón. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. El que niega que Jesús es el Hijo de Dios no solo dice que Dios miente, sino que ha hecho a Dios mentiroso. No creen lo que Dios dice con respecto a Jesús. Aunque por supuesto, los que niegan que Jesús sea el Hijo de Dios no reconocen que crean, que estén diciendo que Dios es mentiroso. Porque dicen que Jesús nunca declaró que Él era Hijo de Dios, o dicen que aunque le son devotos a Dios, no tienen la Biblia como la palabra de Dios. Pero el mismo apóstol Juan es un testigo, desde el capítulo 1 lo dijo, es un testigo, él vio, él escuchó y tocó la palabra encarnada. Tocó al enviado del Padre, a Jesús el enviado del Padre. Recordemos lo que dice Juan el Bautista, Juan 3, versículo 31, 32 y 33 dice, con respecto a que si es mentira o verdad lo que Dios dice con respecto al Hijo. El que procede de arriba, está hablando Juan acerca de Jesús, Juan el Bautista, el que procede de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto, o sea Jesús, y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio, ha certificado esto, que Dios es veraz. Entonces, no se puede no aceptar el testimonio de Dios y no hacer a Dios mentiroso. Dios es veraz. Y eso significa que Dios no puede mentir. Nosotros no hacemos a Dios veraz, sino que si creemos su testimonio que Jesús es su Hijo, estamos de acuerdo con Él acerca de que Él es veraz. No miente. Y por eso su testimonio es mayor que el de cualquier persona. Es mayor. Y número 3, para ir terminando, este testimonio es la vida eterna. Versículo del 11 al 13. Ya hemos visto lo que el Espíritu Santo hace, lo que Dios el Padre también dice. Y ahora lo que el Hijo es, la vida eterna en este testimonio. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El testimonio no solo es que Dios nos ha dado vida eterna. El testimonio de Dios es que esa vida está en su Hijo, en Jesús. Él nos ha dado vida eterna a través de su Hijo. Dios mismo aclara esto, que Él ha dado vida eterna, pero, porque nos ha dado su Hijo, Jesús. Dios envió al mundo al que tiene la vida para que nosotros tuviéramos vida. Muchas personas quieren la vida eterna, buscan la vida eterna.
pero no a través de Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, nunca la encontrarán. Nunca la encontrarán. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Y podemos pasar mucho tiempo aquí, o algunos minutos más, de la vida eterna, hablando de lo que es la vida eterna, pero la vida eterna no es una simple existencia sin fin. No es así. No es una existencia flotando en el espacio. No es estar acostado en una nube por siempre, jamás. Esa no es la vida eterna. Esta vida que estamos viviendo aquí nosotros ahora no se puede comparar con la vida eterna. La vida eterna, según la Biblia, por supuesto, porque no es como yo sueño la vida eterna, no es así. Según la Biblia, la vida eterna es una vida sin dolor. Una vida sin enfermedades. Una vida sin pecado. Solo para aquellos que no quieren pecar más, la vida eterna es la gloria. Es la gloria. La vida eterna es experimentar algo que todo el mundo también quiere, justicia, justicia. Pero la vida eterna es experimentar la justicia verdadera, pura y eterna. La vida eterna es la felicidad y satisfacción eterna. Isaías 65 habla sobre eso, dice 17 al 19, Isaías 65. Por tanto, dice Dios, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Nuestra alma, la vida eterna, en la vida eterna nuestra alma será satisfecha. En la vida eterna nuestro corazón estará satisfecho. No habrá nada allá que empañe nuestra felicidad. Nos gozaremos por siempre, pues es el gozo de la vida eterna. Este gozo surge de la naturaleza divina y perfecta de Dios, así que es un gozo perfecto, que no se encuentra en ninguna cosa que hay aquí en este mundo. También, Apocalipsis 22, 5, ¿se acuerdan? Dice, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de la lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Se puede imaginar eso? Eso es algo nunca visto y nunca se verá aquí en este mundo. Dice que no habrá sol. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús nos iluminará por siempre. ¿Se puede imaginar eso? Ya yo quiero que venga ese día para poder ver eso. La vida eterna no es comparable a esta vida. O esta vida no es comparable a la vida eterna. La vida eterna es la sublime vida. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? En su Hijo Jesús. Dios ha dado dos testimonios. Dios. Testimonio de su existencia en la creación del mundo y el testimonio de que la vida eterna está en su Hijo. El testimonio de Dios no es que en este mundo todo nos va a salir bien. El testimonio de Dios no es que todos nuestros sueños se cumplirán. No dice que en su Hijo está el dinero que te hará millonario. No dice eso. No dice que en su Hijo está todos los placeres que harán que experimentes las más excitantes sensaciones. No dice eso. Dice que en su Hijo está la vida eterna para que vivas eternamente.
No necesitamos escuchar nada más. Nada más. La pregunta más importante de todos los tiempos está respondida. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Dónde? En Jesús. Él es la fuente de la vida eterna. Solo en Él, en nadie ni en nada más. ¿Se dan cuenta en quién hemos creído? Hemos creído en aquel de quien fluye la vida eterna. En ese hemos creído. ¿Ya has tomado tú de esa fuente de la vida eterna? Si no lo has hecho, apresúrate. Apresúrate. Como dijo aquella mujer: Señor, dame de beber del agua de vida eterna. Apresúrate, ve y toma y vive para siempre. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que cuando el apóstol dice que Dios nos ha dado la vida eterna, no se refiere a que todo ser humano tiene la vida eterna simplemente porque es creación de Dios. No, hay una condición. Hay una condición para tener la vida eterna, y es tener a Jesús, el Hijo de Dios. Tener a Jesús es tener la vida eterna. Tener la vida eterna es tener a Jesús. Tener a Jesús no es como quien tiene cosas. Tener a Jesús no es como tener un valor agregado. No es que tengo una buena salud, tengo un buen trabajo, tengo bastante dinero, tengo una familia hermosa, y tengo a Jesús, soy un hombre exitoso. No, no es así. Jesús no es el valor agregado de la vida de nadie. Él es la vida. Él es la vida. Si tienes mucho dinero, si tienes una familia hermosa y buena salud, pero no a Jesús, estás perdido y condenado a la muerte eterna. Así de importante es. Si no tienes dinero, si no tienes salud y tu familia te ha dado la espalda, pero tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Jesús es lo más valioso del universo y en toda la eternidad. Jesús entonces debe ser tu anhelo más anhelado. ¿Se puede decir así? ¿Tu anhelo más? Jesús debe ser tu más grande anhelo. Estas cosas, dice para terminar el apóstol Juan, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tiene vida eterna. Estas cosas les he escrito todas desde el capítulo 1, versículo 1, todas las maravillosas verdades que ha escrito concernientes a Jesús, el Hijo de Dios, y que nosotros podemos experimentar. Nosotros los cristianos, los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, por eso dice nombre, porque se refiere a la gloria de Él, a la gloria de Jesús, a su gloria, a la gloria del Hijo de Dios. Todos esos favores que Jesús puede otorgarnos por sus méritos. Para que sepan que tienen vida. No dice para que sepan que tendrán vida eterna. Para que sepan que tienen ya, ahora mismo, vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Se nos dio vida eterna. No vida temporal, sino vida eterna.
Ya se nos dio vida eterna. Vida eterna es salvación eterna. Tenemos que recordar eso. Vida eterna no es salvación temporal. Si tenemos vida eterna, es vida eterna. Si eres salvo, es porque tienes vida eterna. Entonces, eso de que eres salvo hoy y mañana, quién sabe. Entonces, no coincide con el regalo de la vida eterna. Si fuera si fuera verdad que uno podría tener salvación hoy y mañana no, entonces no diría que ya tenemos vida eterna, sino vida temporal. Saber que Dios nos dio vida eterna afirma nuestra confianza eterna en Él. Podríamos confiar en un Dios que promete darnos vida eterna hoy, pero muy probablemente quitarnos la vida eterna mañana. No, yo no. No sé usted. La única forma en que yo podría ser salvo hoy y mañana no sería si mi salvación está fundada en lo que yo haga. Lo que yo haga. El apóstol Juan diría algo así: les escribo esto porque ustedes creen en lo que ustedes mismos hacen para salvarse y por eso no tienen vida eterna, sino que todo depende de cómo vivan. Así que pueden ser salvos hoy, pero mañana no. Pueden tener vida eterna hoy, pero mañana no. La vida eterna que Dios nos ha... Tenemos salvación eterna, ya, porque tenemos vida eterna ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la obra eterna de Cristo lo ha hecho. Por eso. Por eso sabemos que tenemos vida eterna. Entonces puedo decir, sí, yo sé que hoy, que ya tengo vida eterna. La vida eterna que Dios nos da, o que Dios da, es el estado más alto que cualquier ser humano gozará. La vida eterna es el regalo de Dios más sublime que cualquier ser humano pueda recibir. Nada hay más grande que Dios pueda darle a un ser humano sino la vida eterna. Qué bueno que Dios no prometió darnos riquezas materiales. Qué bueno que no fue eso, sino la vida eterna. Este es el testimonio que debemos creer, que hemos creído para que tengamos vida eterna. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos estas verdades maravillosas con respecto a Jesús. Señor, nuestra esperanza está en Él. Y nada ni nadie podrá quitarnos o remover esta esperanza en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu gracia nos siga manteniendo, andando en la verdad y vivir para glorificarte, Señor. Confiamos en ti hoy y siempre. Esperamos, Señor, que tu evangelio siga propagándose más y más y que muchas más personas puedan venir arrepentidas a ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos da esperanza. Amén.